Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy voy a hablaros un poquito sobre quizás mitos y rarezas o cosas que he visto en algunos canales de YouTube sobre la carga y el viajar con el coche eléctrico. Y deciros que todos al inicio pensar que no es mucho el tiempo que tenemos el Tesla en nuestra casa. Tenemos pues en realidad bastante poca experiencia en comparación con otros coches. Pero sí puedo decir que no es el primer coche que conduzco y que, bueno, hay ciertas cosas que no son tan diferentes en el coche eléctrico del coche de gasolina. Y no voy a hablar de sistemas de navegación ni tampoco del autopilot, que son cosas que, bueno, están últimamente mucho en boca de otros youtubers porque, bueno, pues por lo visto tiene problemas Tesla con sus sistemas de autopilot, pero en realidad yo pienso que esto es un detalle que prácticamente no influye al vídeo que voy a hacer hoy. Cuando hablas con la mayoría de la gente que es neutral en el tema vehículo eléctrico y gente que no se quiere cambiar aún siendo neutral, el miedo mayor que tiene la gente es el tiempo que pierdes entre las cargas. Y después tengo pues las personas que se han pasado a un coche eléctrico y que hacen sus primeros viajes pequeños o cortos. Para mí, ya expliqué en un vídeo que un trayecto pequeño para mí son 150 a 250 kilómetros ida. Es un trayecto pequeño. Un trayecto mediano es unos 500, 600 kilómetros y un trayecto largo es a partir de 1000 kilómetros para arriba. En mi caso yo lo veo así. Y cuando te dispones a hacer uno de tus primeros viajes pequeños, medianos, un viaje entre 250 y 500 kilómetros la ida, no la ida y la vuelta, ¿vale? Porque estos son cosas diferentes. Pues veo como mucha gente tiene miedo de no llegar al cargador, etcétera, etcétera. Y en el caso de Tesla, os quiero decir que yo al inicio también tenía miedo, pero mi digamos que el límite que tenía yo para tener miedo era cuando el coche llegaba al 20%. He visto gente que incluso tiene miedo cuando va por el 40 y por el 50. Y es una cosa que quiero decir en este vídeo, y es que cuando hablamos de las cargas y la carga rápida, yo no os aconsejo que carguéis nunca en un cargador si no llegáis a un mínimo de un 30 o un 20%. Si es posible, siempre con un 20% y no, porque he visto vídeos que incluso con 80 por miedo cargan. Y sí, está bien que tengas miedo, pero una carga rápida al 80% no le viene nada bien al coche ni a las baterías. Y es una cosa lógica, ¿vale? Pero bueno, además que pierdes muchísimo tiempo y os voy a explicar después también el por qué. Em, Como digo, este vídeo voy a intentar no cortarlo, aunque pare y quede un poquito pensativo. Quiero ser lo más sincero y lo más espontáneo posible, porque creo que es como se nota si tienes verdaderamente un poco de experiencia o no, y si buscas la cosa en otros sitios. Bien, también quería hablar un poco de por qué no es bueno cargar, porque te aconsejan cargar siempre en el supercargador de Tesla, sobre todo que llegues con un mínimo de un 20%, si puede posible llegando casi al 10%. Deciros que cuando el coche hace un cálculo y te dice que vas a llegar con un 20%, normalmente vas a llegar siempre con un poquito más, ¿vale? Más que nada porque tú ya vas con miedo de llegar con menos de 20%, es decir, vas a conducir de una manera que asegures que el coche va a llegar al 20%. Entonces automáticamente en tu cabeza, en tu cerebro, vas a hacer que la circulación no sea tan agresiva o que no sea tan rápida, sino que vas a hacer, pues como sabes que vas a ir mucho camino caminando, normalmente vas a ir un poquito con atención, un poquito sin acelerones y frenones, siempre que pueda ser. Y como digo, normalmente vas a llegar con ese 20, o aunque llegues incluso con un 15% no pasaría nada, porque incluso sería mejor para ti, porque la carga rápida va a ser más eficiente, más rápida. Si en los coches Tesla Model 3 aconsejan siempre cargar al 100%, y claro, el tiempo es aquí el que nos hace, bueno, pues pasar un poco el maltrato. Tesla, cuando el coche calcula el camino,
hace cargas de un máximo del 80%, incluso en el Tesla Model 3 Standard Range, que nos aconsejan hacer la carga al 100%, porque Tesla, el coche, el planeador de rutas, sabe que vas a perder mucho tiempo en ese 20% final. Y por eso muchísimas veces nos paramos en el 85% porque es cuando más rápido carga el coche, del 20% al 85%. Y la verdad es que ese 10%, 15% restante te va a hacer que quizás pares media vez menos, pero si viajas con ese espacio de poder circular entre el 10 y el 80%, pues vas a tener siempre un cargador cuando vayas a llegar al 10%. Aunque llegues a un 3, no pasa nada. La carga va a ser rápida y vas a tener igualmente, puedes continuar tu viaje para adelante. Del 80 al 90% la carga es muchísimo más rápida que del 90 al 95, pero es que la del 90 al 95 es muchísimo más rápida que la del 95 al 100%. Y la carga más larga es la del 99% al 100% total, que en mi caso puede llegar a tener hasta unos 20 minutos. Por eso cuando ves en el coche que está al 98% y pone 5 minutos, el coche, cuando verdaderamente está acabando la carga, es cuando veáis, sobre todo estoy hablando del Standard Range, pero imagino que los otros Tesla serán igual, cuando llegáis a ver que el coche en supercarga con un cargador de Tesla hace 1 kilovatios, 1 kilovatios durante más o menos 3 minutos, es cuando el coche va a acabar verdaderamente la carga. Y desde ese momento del 99% al 100%, según lo equilibrada que esté la batería, según lo bien que esté calculado la capacidad de la batería, puede tardarte más o menos. Lo menos que he tenido que esperar ha sido 10 minutos, lo máximo que he tenido que esperar en ese 99 al 100% ha sido 20 minutos. Por lo tanto, es una mística el pensar cuánto dura la carga del coche. Muchísimos canales veo que carga muchísimo más rápido de lo que decía, etcétera, etcétera. Y la verdad es que este dato solamente es verdadero, o para mi punto de vista, con lo que he podido cargar yo, que he cargado muchísimo en supercargadores, porque prácticamente los 2 primeros meses solamente he cargado en supercargadores, lo cual muchas veces en el canal me lo habéis criticado, o me habéis dado el consejo, mejor dicho, que era malo para la batería. Y puedo decir de antemano que he visto esto muchas veces, porque yo siempre he esperado hasta que ponía carga completa. Y en las últimas 4 o 2 veces que, bueno, 2, 3 veces que he cargado en el supercargador de Tesla, he esperado hasta que el LED trasero se ha puesto en verde, y esto me ha llevado, como he dicho, entre unos 10 y unos 20 minutos y estaba el coche en carga completa. Y creo que es importante decir esto, porque veo muchos canales en los que bueno, es normal, con poco tiempo de coche, con pocas supercargas, pues empieza la gente a hacerse unas ideas un poquito raras, o tener miedo de cosas que es normal. Cuando sales a hacer tu primer viaje en un coche eléctrico, pues como que te falta la experiencia de los demás y tienes mucho miedo porque en el entorno seguramente tienes un montón de gente que te dice que los coches tienen poco alcance, que no sé qué, que no sé cuánto. Y para mi punto de vista, un coche que te lleva 2 horas y media en carretera hasta 3 horas sin parar es más que suficiente, porque lo normal sería que parases un ratito. Y sí, las cargas son rápidas siempre que carguemos entre un 20% o un 10 o un 15% a un 80%. Una vez que pasamos de este límite, pues las cargas empiezan a ser un poquito más lentas. Por eso cuando vas de viaje tienes que dejar planear al navegador de Tesla, y donde te diga Tesla parar, paras, porque normalmente Tesla navega siempre hasta un 10 o un 15% y calcula el próximo cargador hasta un 10 y un 15%. Hay zonas en las que hay muchos cargadores, hay zonas en las que hay menos cargadores, y el coche normalmente calcula de tal manera que no te saltes casi ninguno, o cuando te lo saltes sea porque es que no tienes otro remedio que irte hasta aquel cargador que está tan lejos. Y por eso es por lo que planea las cargas, ya sean rápidas o un poquito menos rápidas, para que llegues con seguridad al destino. Voy a hablar también un poco de la carga AC, ya sé que en mi punto de vista he preguntado a muchísimas personas, o me han escrito en el canal, mejor dicho, personas cuando hice la pregunta de cuánto tengo que cargar el coche, y aquí creo que debo de apuntar un pequeño tema. Perdón por la tos, pero no quiero hacer un corte en este vídeo. En la carga lenta, bueno, la verdad es que tenemos monofásica y trifásica. En el caso de Suiza, todos los cargadores que vas a encontrar, tanto públicos como privados, van a ser trifásicos, porque aquí
en todos los apartamentos, en todos los pisos, en todas las casas, tenemos trifásica. Siempre. Es obligatoria en todos los pisos y apartamentos. Y tengo que cortar el vídeo. Bueno. Voy a hacer la segunda parte del vídeo y puede ser que ahora ya sí corte de vez en cuando el vídeo porque ya he hecho un corte y no era lo que quería hacer, y como voy a tener igualmente que hacer una edición, pues este trozo, que me imagino que será más corto, lo voy a editar un poquito en caso de que yo vea que me trabo mucho o que toso mucho o que me interrumpe alguien, pues más que nada porque lo sepáis. Y ahora puede ser que sí que pare. Y voy a hablar de la carga AC, corriente continua, bueno, corriente alterna, perdón. Y como digo, llevo justamente ahora un mes cargando en AC, en casa. Y la verdad es que viendo el montón de vídeos que he visto de personas que nos hacen vídeos con sus OBD scanners y un seguimiento de la salud de las baterías, bueno, la verdad es que he visto vídeos en los que te aconsejan a 6 amperios, otros te aconsejan que cargues a 8 amperios, otros que cargues a 12 amperios, otros que cargues a 16. Y claro, como acabo de decir hace un momento, en Suiza el mínimo que te vas a encontrar siempre es de 11 kilovatios, 16 amperios trifásico. No existe punto de carga oficial, público, en ningún sitio que no sea trifásico. Porque como digo, en Suiza existe una mentalidad que dice que lo más eficiente en energía es tener siempre instalaciones trifásicas. La cocina, los motores, las lavadoras, todo funciona siempre en trifásico. Nunca vas a encontrar una lavadora en Suiza instalada monofásica, tampoco una cocina. Nada te vas a encontrar monofásico, ni siquiera un calentador. O sea, no existe esa cultura. No vas a encontrar tampoco ningún producto monofásico para instalaciones, a no ser que vayas al MediaMarkt en Alemania y lo compres. Aquí se intenta repartir siempre en las 3 fases. Se piensa, se cree, están totalmente convencidos de que es más eficiente, y en mi punto de vista yo también lo pienso porque he instalado ventilaciones, he instalado calefacciones. O sea, no estoy hablando de casitas, estoy hablando de centros comerciales grandes, de estadios de fútbol, y sí, la potencia es mayor, con menos energía, por así decirlo. Y claro, cuando ves estos vídeos, pues hice la prueba a 5 amperios, a 6, bueno, a 5 amperios no, perdón, a 6, a 8, a 12. Y al final, amigas y amigos, me he dado cuenta de que lo mejor es que el cargador cargue a la máxima potencia que puede dar. ¿Y por qué? Porque es donde más nos va el cargador a hacer fallos. Porque si tú tienes un cargador que te puede dar 16 amperios, te va a querer dar todo el tiempo, está intentando todo el tiempo darte 16 amperios. Es decir, que tiene un sistema, él mismo, el que está probando, decirle al coche que puede dar 16 amperios. Y el coche lo tienes obligado a que no cargue a más carga aunque pueda. Entonces esto ya es un freno. Y un freno en la electrónica es una pérdida de tiempo, una pérdida de energía. Mis resultados son de que si yo cargo a 11 kilovatios hora a 16 amperios en trifásica, la eficiencia de carga es de un 99 o un 98%. Es decir, si yo quiero cargar 38 kilovatios hora al coche, el contador del cargador me va a contar 38 kilovatios hora y el cargador del coche me va a contar que he cargado 37,6. Si yo en cambio pongo 6 amperios, me va a decir que ha cargado 43 kilovatios hora y el coche me va a decir que he cargado solo 36 kilovatios hora. Como veis, hemos hecho una carga menos eficiente. Y esto me pasa en 10, me pasa en 12, me pasa en 13, me pasa en 8. No sé si será mejor o peor para la batería, pero por otro lado pienso de que si Tesla, en el caso del Model 3, tiene limitada la carga a 11 kilovatios y viene preparado el coche para 11 kilovatios, me imagino que el mejor resultado lo vas a tener siempre en trifásica a 16 amperios. En mi punto de vista sería lo más lógico porque también sería lo más eficiente, tanto energéticamente como de otra manera. Me imagino que los inversores y toda la tecnología que tiene el coche para cargar, para pasar esa corriente alterna a corriente continua, que es lo que hace cuando conectas el coche con el tipo 2, meneques, como le quiera llamar la gente, lo que haces es conectarlo a esa parte del coche en la que tienes que pasar toda la corriente a corriente continua.
Y si está dedicado ese aparatito a pasar la corriente de 11 kilovatios y transformarla, me imagino que será el punto más eficiente para el dispositivo y por lo tanto va a ser también más eficiente lo que carga el coche. Y esto es una cosa que me parece técnicamente normal. Cuando hacemos carga rápida, lo que hacemos es conectar la corriente continua, que es lo que le hace falta al coche para cargar el coche, y te da pues esa corriente continua como la quiere el coche, y hay otra clase de funcionamiento. Entonces es otra eficiencia, y la verdad es que si miramos los supercargadores de Tesla, y aquí también os dedico un pequeño mensaje, si cargáis en Ionity, si cargáis en Iberdrola, si cargáis en Repsol, en cargadores súper rápidos, mirar si esas personas que hacen la carga te cuentan cuánto ha dicho el coche que has cargado y cuánto dice Iberdrola o Ionity, etcétera, etcétera, y que miren el punto de eficiencia, porque es también muy importante saber cuántos kilovatios horas se han perdido, porque kilovatios horas que no ha cargado el coche pero que ha cobrado el cargador, en caso de que seas una persona que quieras ahorrar, también es dinero perdido. Entonces, en mi caso pienso que la carga AC, si puede ser al máximo que te dé el conector, porque va a ser lo más eficiente y además va a tener menos cambios. Y nada, este es el vídeo que quiero hacer hoy, hablando un poquito sobre cosas que me he dado cuenta que quizás sean importantes saber, que no tengáis miedo a viajar, que hasta que no llegue el coche a un 20% no tengáis pánico, porque normalmente te va a dar tiempo para encontrar, aunque sea un punto de carga lento. Y si navegáis con Tesla y ponéis la ruta a salir y os fiáis de vuestro navegador, porque es el mínimo que tenemos que poder hacer, fiarnos con él, lo importante es mirar si al destino al que voy, si llego a un 10%, si puedo volver de vuelta a casa. Entonces, en mi caso, yo siempre pongo ida y también pongo vuelta, para ver si me daría para volver. Es decir, si el coche puede calcular una ruta en la que yo pueda ir y venir de vuelta. Y esto es un detalle que me he dejado para el final, que es súper importante que lo tengáis en cuenta. Porque si vais a un pueblito X, en la montaña X, donde no hay punto de carga, y llegas con una batería a un 10% y el próximo cargador lo tenías a un 90% de batería, no vas a poder salir de ese pueblo tan tranquilamente. Nada más. Nos vemos aquí en este canal en un próximo vídeo. Suscríbete. Nos vemos. Chao. Y naturalmente que seguramente al sitio al que vayas tienen un chuco para poder conectar. Pero como digo, quizás tengas que mirar antes si verdaderamente es tan fácil, porque tendrás que contar con ese tiempo de carga y con chuco el coche tarda muchísimo en cargar. Os voy a hacer una pequeña demostración para cerrar ya el vídeo de cómo haría yo cuando voy a viajar. Bien, aquí veis el navegador. Voy a poner un pueblo, por ejemplo, yo que sé, Cuacos, que es un pueblo cerca del mío. Cuacos de Yuste, y le doy. Muy bonito, precioso. Y ahora voy a poner una parada más. Voy a poner esto. Y como veis, el coche está calculando, pero quiero llegar antes al lugar en España. Le damos a listo y empieza a calcular. Vamos a ver si el coche es capaz de llegar y volver. Como veis, vamos a abrirlo otra vez. Nos va a decir que vayamos a Luli. Y después vamos a tener que parar el cargador de Grenoble, Montelimar, Narbonne, Gerona, Lleida, Ariza. Y después llego a Cuacos de Yuste. Y después, imaginaros, me dice que desde Cuacos de Yuste, pero como veis no calcula al 100%. No nos dice con cuánto vamos a llegar. O sea que no es al 100% que podamos ir y volver. Aquí nos pone, ¿ves? Llegamos con un 17% a Cuacos de Yuste. ¿Y cómo llego yo a Alcobendas con un 10%? Entonces lo que quiero decir, aquí vemos un pequeño detalle, ¿no? ¿Qué pasa aquí? O sea que sería un pueblo en el que no podría salir de él. Vamos a cambiar el sitio. Voy a poner editar trayecto, voy a borrar Cuacos de Yuste, voy a poner Almaraz. Almaraz es un pueblito también cerca de mi pueblo
que además tiene supercargador de Tesla. A ver si es capaz de llegar. Bueno, aquí tenemos que volver a cambiar, porque nos ha hecho otra vez el trayecto mal. Vamos a ver si el coche es capaz de calcular todo el trayecto. Bien. Vamos a ver si nos acaba de cargar todo lo que tiene que mirar el coche. Como veis, yo aquí seguramente no voy a parar. Eso os lo puedo asegurar, que yo no pararía en Luli. Pararía en el siguiente cargador, que está a 40 kilómetros de este sitio, yendo hacia Grenoble. Y después, seguramente, incluso si veo que llego con batería, podría ir hasta Chambéry, que es un pueblo entre Grenoble y Luli, que está como a 100 kilómetros. Y con 42% en teoría tendría que poder llegar. Pero como veis, sigue calculando. Y ahora ya tenemos todo el trayecto. Y como veis, el coche dice, bueno, si sales de aquí, vas a Luli, después vas a Grenoble, llegas con un 15%, cargas otros 20 minutos, después vas aquí a Montelimar, cargas otros 45 minutos, después vas a Gerona, paras otros 30 minutos, después vas a Lleida, otros 45 minutos, después pararías en Ariza, o sea, se pasa, dice Lleida, llega a Ariza el coche, ¿seguro? Ok, después pararía en Getafe. Y después pararíamos en Almaraz, que eso sí que puede ser que lo podamos hacer. Desde Getafe a Almaraz llegarías a un 40% a Almaraz si cargas al 100% en Getafe. Después, en Almaraz, pues si quieres volver tienes que cargar en Almaraz. Irías otra vez a Getafe, Ariza, bla 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 bla. Y bueno, como veis, aquí ya sí se ve que sería más probable hacer el viaje.